Ok, tengan ustedes muy buenas noches o buenos días o en el momento que estén viendo. El día de hoy vamos a presentar la cuarta entrega sobre el módulo del área de reclutamiento y selección de personal. Y bueno, las pantallas principales que tenemos en este módulo son las siguientes, ¿no? Sobre registrar un postulante, luego de que nos entregaran sus datos de manera física junto a su CSV. También tenemos la selección de horarios y puestos, la selección que hizo el postulante, la preselección de candidatos, la selección final para ver si es aprobado para el trabajo, para crear una vacante, lo que se solicita, o sea, los perfiles que se solicitan. También programar una entrevista para el postulante, actualizar la evaluación que obtuvo de la entrevista. Y bueno, estas son las principales. Y ya luego de acá son otras pistas para ver, ¿no? Cuáles han sido los postulantes seleccionados, los seleccionados finales, las vacantes, las entrevistas y las evaluaciones. Bien, hacemos con la primera función, que es la de registro de postulantes. Primeramente, el encargado de sistemas entra a esta parte y coloca el nombre, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de un nombre de Harold, luego el apellido Yangali, aunque bien también Harold, pues, su segundo nombre, mm, Harold Magno, no sé, Yangali Reina. Ah, acá introducimos la fecha de nacimiento, sería un 02, no sé, del 12 del año 2005. Dirección Avenida Yangali, su correo sería, bueno, acá tenemos también como ejemplo, número de teléfono, y acá podemos, ¿no? Datos que contiene el currículum. Una vez revisado el currículum, se subiría. Acá los datos que se tuvieron, su grado de educación máxima, probablemente, si en caso de su bachillerato, y el último en la institución educativa que obtuvo. En este caso pondremos a educación universitaria y institución educativa, UPN, como la UNI, por ejemplo, ¿no? Y acá un archivo PDF, aumentar a trabajar en esto, pero de momento sí permite, al menos conocer el nombre, ¿no? Por ejemplo, podemos poner trabajo de economía y la experiencia laboral. Y esto también que se revise en su CV, pero acá, como digo, ¿no? Acá debería el currículum que nos entregó en mano y pasarlo a un archivo PDF. Lo que podemos poner, por ejemplo, que trabajó en TOTUS, el cargo ejercido puede ser de, digamos, los 10 años. No, el cargo, no, el cargo ejercido no es eso, el cargo ejercido podría ser la de panadero, no sé, de supervisor de área, el tiempo ejercido de 3 años. Y bien, si queremos agregarle más experiencias laborales, simplemente le damos acá y otro no. Ahora ponemos plaza DEA, cargo ejercido supervisor y tiempo ejercido 5 años. Ahora bien, lo podemos agregar en la parte de certificado. Por ejemplo, cursos de certificado, no vamos a hacer, tenemos lo que lo podría hacer ah, por ejemplo, podemos poner un expert, curso de certificado, Excel, por ejemplo, ¿no? Por así decirlo, y nivel de certificado en un nivel avanzado. Así también podemos agregar otros certificados, por ejemplo, un curso de certificado puede ser inglés y de un nivel certificado avanzado 10 creo, cuando esto pasa con los cursos de inglés. Le damos a registrar y ya nos aparece si es registroso, si el registro ha sido exitoso. Y bien, esto podemos ver en acá en listar postulantes. Por ejemplo, como ha sido el último, Harold Magno y de apellido Yangay Reina. Esos son de la población de datos que anteriormente hemos trabajado. Ahora bien, si vemos sus detalles, pueden ver, ¿no? Los datos del candidato, nombre Harold Magno, el apellido Yangay Reina, su fecha de nacimiento, por ejemplo, la dirección, bla, 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 y acá el grado de titulación universitario, aunque acá también falta mostrar la universidad que fue, o en el último universidad. Y acá currículum de PDF, y por el momento aún falta trabajo un poco, porque nos redirecciona a la misma página.
Luego tenemos en experiencias laborales que agregamos anteriormente, ¿no? Y así con todos los demás. Díaz, Ruiz, aunque en este caso no debemos agregar experiencia laboral. Ortega, y bueno, ahora, una vez creado el registro del postulante con sus datos, pasamos a lo que seleccionó o lo que eligió el postulante. Y en esta parte todo lo seleccionó, ¿no? Por ejemplo, si eligió, se postuló para el puesto de asistente, digamos. Y el candidato es el señor Harold Magno y el horario disponible es de, acá hay dos turnos, turno mañana de 9 a 4 p.m. o de 12 p.m. a 8 a.m. Supongamos que dijo de 12 p.m. a 8 p.m. Tiempo completo y la fecha de aplicación es la fecha que hizo, ¿no? Que pidió y entregó su currículum. Por ejemplo, un 25 del 06 del año 2024. Y lo registramos y nos va a devolver un registro exitoso. Y bueno, creo que se me está pasando. Primero mostramos, ¿no? Ya tendríamos esto podríamos mostrarlo en el Postgres. Por ejemplo, agregando, ¿no? Un select field, candidato, si no me equivoco. No, select from, o acá podemos ver lo que también fue agregado a la base de datos mediante las funciones vistas que también se les está pasando. Por ejemplo, acá tenemos estas son para obtener los siguientes IDs, aunque debería ser empleando algo que veremos más tarde. Acá tenemos el form, entonces el view, vistas, detalle del postulante y registrar postulante. Acá el detalle lo que mostramos anteriormente, ¿no? Lo que nos muestra. Cuando uso del cursor, un select from candidato, donde el candidato coincide justo donde cuando damos clic. Y bueno, acá es lo que nos muestra ID candidato, nombre candidato. Bueno, pues todo lo que nos muestra anteriormente. ID curriculum, los datos del currículum con un select from where, donde el ID curriculum coincide con el que, o sea, coincide con el que está registrado. Y también las experiencias laborales, todo lo que se muestra en las pantallas. Acá ya está obteniendo las experiencias laborales, los resultados. Bueno, acá es para el más del registro. Por ejemplo, desde el post, lo asignamos un nombre candidato, apellido candidato. Entre todos ellos obtenemos la lista de experiencias reguladas, experiencias regulares con un get list. Y lo mismo con la lista de certificados, con un get list de curso y del nivel certificado. Y haciendo uso de cursor, o mediante el form en sí, hacen las listas que hubo. Y bueno, acá está el insert into. Insertamos, ¿no? Medida que pidamos. Y lo mismo acá, el curso certificado. Insertamos los valores que ingresemos. Ahora bien, verificar si hay experiencias certificadas para el currículum. Y insertamos los currículum. Acá es un name. Por el momento aún como mencioné anteriormente, no me falta. Acá vemos que es puros inserts, lo mismo acá puros inserts. Y acá también insert currículum por experiencia, esa tabla multivaluada para que ayude a relacionar a las experiencias laborales con el currículum, ya que puede tener muchas experiencias laborales. Y es por eso que se inserta dentro de esa tabla el ID de currículum y la ID de experiencia. Se relaciona. Lo mismo con certificados. Y también finalmente no insertar el candidato, ya que como en la base de datos está
selecciona de tal manera que no puede haber valores no nulos sin antes en el ID currículum, así como en el ID certificado, ID experiencia laboral, es que se agrega al final el ID candidato. Y bueno, esto ya nos redirecciona que se dio la aplicación. Y bueno, lo mismo para selección, para seleccionar el horario puesto. Uh, Acá también tenemos la ID solicitud que nos ayuda a conseguir o sea, es crear una solicitud de empleo seleccionando el horario y el puesto con un GetNext ID2, en este caso definir el de ID2 porque el ID de la solicitud tenía un formato bar chart de esta forma y por eso que se le aplica de esta forma. Es un diferente en este caso y bueno, se obtiene de esta forma. Bueno, esto es para seleccionar horario puesto. Y por predeterminado tiene el estado de solicitud pendiente, ya que aún no ha sido seleccionado, rechazado o entre otros, ¿no? También el horario disponible, la fecha de aplicación, esto es de lo que se mostró anteriormente, la fecha de aplicación y el ID del candidato, que es lo que conseguimos cuando le damos clic en el post. Si no hay una ID vacante, nos retorna de seleccionar una vacante, ¿no? Y bueno, dice acá, una vez seleccionado todo en la pantalla, como se mostró, ¿no? Seleccionado todo, lo registramos y entonces, si no es así, y bueno, eso es lo que sucede en esta parte de acá. En la parte de vacantes, que vacantes, y bueno, eso es lo que sucede en la parte de selección de horario y puesto. Ahora pasemos a la preselección de candidatos. En este apartado acá nos permite, ¿no? Seleccionar primeramente un puesto donde podemos ver y los postulantes. Y una vez dado clic acá, nos permite preseleccionarlos, o sea, si han sido aprobados o no para si es adecuado el currículum y la vacante, el perfil que solicita la vacante. Si cumplen esas condiciones, se les da preseleccionar y posteriormente se ven esa parte de no, de entrevistas, no, sino en el listado, no, tampoco acá. En la, no, eso se verá en la selección final, donde solo se muestra la lista de los preseleccionados. Y de la misma manera, ¿no? El candidato selecciona vacante. Ahora con una conexión, seleccionar ID con cargo. Esto es primeramente, ¿no? La primera pantalla que nos dice seleccionar el puesto. Y acá nos dice seleccionar ID de cargo con el cargo o puesto. Asimismo, técnico que nos han postulado para ahí. Le damos a seleccionar. Y ya estaría. Y nos aparece la selección final. Y bueno, la preselección candidato es un método post donde el ID lo hacemos al seleccionar. Si está en preseleccionar, de, con eso, ¿no? Si está el post tiene una get list de los seleccionados, o sea, de los que es igual a cargo. Luego, si fueron seleccionados, entonces usando el método de cursor, se actualiza- se actualizará el empleo como preseleccionados. Esto es cuando le damos clic en la pestaña anterior, en preseleccionar de candidatos. Por ejemplo, en Operario le damos clic y fue seleccionado.
lo pasa a un estado de preseleccionado. Y si no, pues sigue, es un select de solicitud de candidato, nombre, candidato, apellido, horario disponible. O sea, se mantiene así, se sigue manteniendo. Y tiene que ser pendiente o en proceso para que realice la búsqueda en la preselección de candidatos. Más que nada, esto es para realizar la búsqueda de si está en pendiente o en proceso. Una vez le damos clic, cambia a un estado de preseleccionado y, bueno, básicamente es cómo funciona esta parte de acá. Luego, pues, si damos a la selección final, tenemos un método post donde es un get list de seleccionados y no seleccionados. Acá es donde damos clics con este método. Y si es seleccionado o no seleccionado, tenemos si fue seleccionado, cambia su estado, ¿no? De que está preseleccionado a seleccionado, es lo que nos menciona acá la parte del código. Y ya sería como que ha sido un candidato final. También, si ha sido no seleccionado, se le cambia su estado de no seleccionado, por ejemplo, ¿no? El estado de solicitud como no seleccionado. Veamos un ejemplo de acá. Seleccionamos esto como seleccionados y no seleccionados y ya estaría. Y también podemos verlo en la base de datos, ¿no? Se tratará de solicitud de empleo. Solicitud de empleo. Vemos los que nos hemos seleccionado pendiente, pendiente, pendiente. Acá como no seleccionó, no seleccionó, no seleccionó, seleccionado. A quienes de la de solicitudes. Y bueno, acá es más que nada, esta parte de acá es más que nada la bus, o sea, para que nos muestre en pantalla, ya que nos dice un select de los preseleccionados en la pantalla de selección final, pero como ya le hemos dado o sea, le hemos dado a seleccionado y no seleccionado y ya no se considera como preseleccionados y por tanto no se muestra la selección final más. Y se muestra acá la lista de las seleccionados finales, quienes ocup- ocuparán el cargo más que nada. Ahora bien, a veces cuando se solicitan desde más arriba para crear una vacante, entramos a esta pestaña y, por ejemplo, no queremos una vacante nueva en la gestión ambiental de estabilidad, cargo de técnico, ubicación en Ciudad TS, beneficio y unas prestaciones de ley, un salario de 2.000, un horario de, bueno, puede ser acá, un perfil requerido y conocimientos requeridos. O podemos agregarle conocimientos si queremos, por ejemplo, ¿no? Python avanzado, perfil requeridos. También podemos agregarle otra versión o maestría en, por ejemplo, maestría en, bueno, organizaciones. No, no se me ocurre ahorita nada. Organizaciones. Clicamos vacantes, listo, y podemos verlo acá en listado de vacantes. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos unas que hemos agregado, las vacantes que se solicitan y que a los participantes se quieran postular. Y bueno, acá está prestaciones de ley, pues. Y estas no son de interés ya que se pueden publicar en las redes. Y bueno, listar seleccionado final, este ya lo mostré anteriormente. Ahora programar la entrevista para el postulante en sí. Esto debería ir un poco más antes de acá, antes de la selección final, pero bueno, se me pasó. Acá, por ejemplo, ¿no? La solicitud de empleo. Mm, mm. ¿Cómo se llama esta parte? Acá era para los preseleccionados, claro. Como no había preseleccionados, se me hacía un poco raro. Bien, tomemos de ejemplo algunos. A ver, por ejemplo, un especialista. Seleccionemos a este. Claro, porque también funciona de manera que, claro, esto también funciona de manera que solo muestre los preseleccionados. Y bien,
si acá nos muestra su ID y el Andrés Ruiz, ¿no? Aunque no debería usar ID sobre el nombre del seleccionado. Y acá podemos poner la fecha de entrevista, por ejemplo, un 05 del 07 de este año. La hora de la entrevista puede ser a las 16 horas y el evaluador, bueno, Sara, aunque acá también falta agregar apellidos, pero, y bueno, programas de entrevista. Ah, corta, recorta, recorta, recorta. Bien, continuando con el anterior percance, logré modificar y bueno, en programa de entrevista, no como mencioné anteriormente, programamos la fecha que sería de 7 no, de 01, bueno, se puso. El mes de, bueno, en este mes, en el mes siguiente y en el año 2004. La hora de entrevista sería las 16 horas y el evaluador sería Juan. Programamos y nos da que el registro ha sido exitoso. Y podemos ver, ¿no? Las entrevistas. Bueno, esto fue de un error que, bueno, fue la modificación del error anterior que se duplicó en sí. Bueno, y acá podemos ver, ¿no? Por ejemplo, si se reprogramó, no. Y bueno, de acuerdo a la entrevista, podemos actualizar. Por eso, entrevista a Juan González, las competencias evaluadas fueron, bueno, vamos a, sí, se duplicó, a Luis Vázquez. Recuerdo, a ver, un rato, por favor. Recorta, recorta, recorta. Ya, bueno, ven acá en la actualización de evaluación en sí de los preseleccionados. Y bueno, acá vemos las competencias evaluadas, por ejemplo, pensamiento crítico, le agregamos tu liderazgo, gestión del tiempo, innovación. Bueno, y resultado de evaluación o cumple con el perfil y si no cumple con el perfil, le damos a rechazar en estas opciones. Y duración de la acción, unos 60 minutos, a fecha de evaluación y nos daría así. Y acá podemos ver, ¿no? Las entrevistas. No, de las entrevistas no. La lista de las evaluaciones. ¿Por qué está saliendo esto? Vemos acá el número 14 que acabamos de revisar, pensamiento crítico, liderazgo, gestión del tiempo e innovación. Acá por un motivo me está saliendo error del chico este de, por ejemplo, acá vemos los aprobados, ¿no? Y acá están los pendientes, que es la de Pedro Martínez. Que acá hubo una duplicación de error cuando estaba modificando uno de los códigos. Y acá puedes ver los rechazados, ¿no? Y bueno, mediante el uso de esta tablita, podemos ya dar nuestra selección final que mostramos acá. Ah, en base a eso podemos dar acá la selección final, si cumple o no. Y bueno, esto sería todo por mi módulo, o por las pantallas, mejor dicho. Y acá, antes que nada, podemos darle, o sea, acá listas de entrevista con un select. Más que nada los listados fueron usando selects y usando los points de otras tablas. Por ejemplo, los wheres, de esa evaluación, por ejemplo, ¿no? Si podemos ser pendiente, el que estaba pendiente, si fue aprobado o fue rechazado en la entrevista. Y ya que lo mismo programa de entrevista con método POST, ley de solicitud,
Acá insertamos, ¿no?, la fecha de evaluación para cuándo va a ser, para qué solicitud, la hora de la entrevista y el día del empleado. Entonces, método post, acá un try, acá es un insert into, y acá nos da por default, ¿no?, evaluación del ID, que eso ya es más automático, un get next ID, como mencioné anteriormente. El resultado de evaluación por default va a ser cero, la duración de evaluación también cero, y el resultado de la evaluación pendiente. Y de la entrevista, acá decía con los métodos post, que va a ser con la entrevista ID, la fecha de evaluación, la hora de entrevista, la ID de solicitud, la ID de empleado, y estos también van a ser con el get next. Y bueno, acá esto es más que nada para que nos muestre en la pantalla los preseleccionados, nos permite seleccionar a los preseleccionados, así que. Y acá es un select en la barrita que vimos anteriormente. Al presionar nos da el nombre del empleado en sí, porque se va a encargar. Y acá tenemos definir de iniciar, como mencioné anteriormente, es un select. Y lo mismo la función de evaluación, que es un update, de actualizar la evaluación, cómo ha sido, por si hubo un error o algo así. Un select de la evaluación donde la entrevista sea tal. O sea, bueno, más que nada mostrarlo. Y acá un delay de evaluación completa si se actualiza. Claro, si se actualiza la evaluación, queremos volver a actualizar por si hubo algún error. Y acá en las competencias también eliminar, ¿no? Y acá esto más que nada es para ver la lista de los preseleccionados como vimos en la barrita anterior. Y acá un listado de tenemos un select. Y bueno, eso sería todo por mi parte en las pantallas. Ahora pasaremos con los índices. Y bueno, se corta. Bien, bien, continuando con la parte de la entrega de los índices, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Si nos enfocamos en nuestro módulo, cómo mejoraríamos el rendimiento a través de estrategias de índices, identificando consultas frecuentes y seleccionaremos aquellas que podrían beneficiarse más significativas de la indexación. Para ello es necesario ejecución sin índices, creación de índices y costos de consulta en ambos casos. Después de implementar los índices, ejecutaremos las mismas consultas para comparar y analizar las mejores de rendimiento. Por ejemplo, acá en esta pantalla de uso, en las listas de postulantes, que va a ser muy frecuente de ver, más que nada es un select, ¿no? De el ID candidato, el nombre de apellido y su from candidato. Y esto es más del método post que nos redirecciona a otra página. Y si vemos en esta página la sentencia SQL sin índice, podemos ver que es un planeamiento de 0,196 ms y su ejecución time es de 0,118 ms. Sin embargo, si lo agregamos con los índices, podemos ver que cambia el orden en cierta parte. Más, sin embargo, si vemos en la parte del análisis, vemos que el planeamiento de tiempo era de 1,729 milisegundos, pero el tiempo de ejecución fue mucho menor al anterior, reduciendo en un, ¿cuánto por ciento? Reducción en un 60% aproximadamente. Y acá también hice el 0,25, por ejemplo, la selección final de candidatos, acá mostramos los candidatos preseleccionados, y estos más son del MetroPost. Ahora bien, para la sentencia SQL en esta parte sería seleccionar o salir de solicitud, el nombre del candidato, el apellido del candidato, el departamento y el cargo, y dónde les van a ser preseleccionados. Como vimos anteriormente, para que llegue a la selección final de candidatos, tienen que ser preseleccionados anteriormente. Si vamos acá con el explain, analysis, vemos que el tiempo de planeamiento fue de 0,442 y el tiempo de ejecución de 0,61 milisegundos. Ahora, si
con la sentencia SQL con índice. Veo que también vemos como el tiempo de ejecución ha sido mucho menor, siendo un 0.035 ms y el tiempo de entrenamiento 1.729. Viendo cómo es, analizamos cómo se mejoró en el rendimiento del tiempo de ejecución. Ahora, para crear secuencias, desempeña un papel importante al generar identificadores únicos para que no haya confusión entre la información que se maneja. Esas secuencias según, por ejemplo, que los campos ID del candidato, data y el ID del currículum actúen de manera eficiente con cada primarias diferentes, sean únicas y consistentes para que los registros sean secuenciales, por así decirlo. Y bueno, acá creamos las secuencias para el candidato, que empieza con uno, con uno, con uno, con uno también para certificados, porque estas dependen y no pueden ir los números que se mencionaron anteriormente. Y acá, bueno, primero practicamos secuencias laborales, que comience con uno y luego se vaya escalonando. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. Y esto principalmente se hace para evitar, ¿no? Como vimos anteriormente, que empleamos una función de getIt del último valor. Así lo que nos ahorraba tiempo y, o sea, optimiza en sí el tiempo de ejecución también. Y acá también tenemos, ¿no? El ejemplo 2 y de pregunta cuestionario. Bueno, esta parte, disculpen, esta parte en sí debería. No corresponde a mi módulo al tratar de copiar la plantilla, se quedó. Bueno, eso lo modificaremos tarde. Y bueno, acá en la parte de views, para aplicar consultas relacionadas con los postulantes, se puede crear una vista que combine la información de los candidatos, sus currículums, experiencias laborales y certificados. La vista facilitará la obtención de datos complementos. Bueno, básicamente crear una vista o algo así como algo que no sea necesario meter todo esto. Simplemente poner un select from view de vista postulante y nos arroja todo. Por ejemplo, si seleccionamos esto, nos consumiría mucho tiempo escribir también datos. Pero si utilizamos la vista, vemos cómo es de manera más efectiva, ya creada, ¿no? Seleccionamos vista postulante y nos arroja el mismo ahorrando tiempo. Y se nos solucionamos rápido. Y bueno, todo eso sería por mi parte. Y nada, que tengan muy buenas noches. Eso sería todo.